Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav betzivanu לעסוק בדברי תורה. ברוך אתה יהוה המלמד תורה לעמו Israel, בשם Yeshua HaMashiach. Bendito seas Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos santificas con tus preceptos y nos ordenas ocuparnos del estudio de la Torah. Bendito seas Yahweh, que enseñas Torah a tu pueblo Israel. En el nombre de Yeshua, el Mesías, te damos muchas gracias. Amén y amén. Shabbat Shalom a todos. Tomen asiento. En esta noche estamos transmitiendo en vivo desde la congregación Kol Shaddai para todo el mundo, esperando que se encuentren bien. Y vamos a estar abriendo las escrituras en esta noche en el capítulo 4 del libro de Josué. Estamos en el estudio sistemático. Sean todos bienvenidos. Vamos a estar leyendo desde el versículo 1 todo el capítulo 4 del libro de Josué. Dice así la palabra del Altísimo: cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Yahweh habló a Josué diciendo: tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo: tomad de aquí, del medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Y les dijo Josué: pasad delante del arca de Yahweh vuestro Elohim a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras?, les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Yahweh, cuando ella pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras del medio del Jordán, como Yahweh lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon, y las levantaron allí. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy. Y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Yahweh había mandado a Josué, que dijese al pueblo, conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué, y el pueblo se dio prisa y pasó. Y cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Yahweh, y los sacerdotes en presencia del pueblo. También los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho. Como 40,000 hombres armados, listos para la guerra, pasaron hacia la llanura de Jericó delante de Yahweh. En aquel día Yahweh engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel, y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Luego Yahweh habló a Josué diciendo: manda a los sacerdotes que lleven el arca del testimonio, que suban del Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo: subid del Jordán. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Yahweh subieron del medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes. Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero, y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó, y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán. Y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren: ¿qué significan estas piedras?, declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco
por este Jordán, porque Yahweh vuestro Elohim secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado, a la manera que Yahweh vuestro Elohim lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Yahweh es poderosa, para que temáis a Yahweh vuestro Elohim todos los días. Palabra del Eterno. Bueno, hoy vemos la designación de 12 hombres que deben buscar 12 piedras, ¿sí? Interesante el número 12, para edificar un altar en la ribera del Jordán. Estas 12 piedras son colocadas en medio del río, es decir, el pueblo cruza el río y el Eterno engrandece a Josué. Se levantan, finalmente nos dice un monumento en Gilgal con las piedras llevadas del Jordán. Inicia el verso 1, Vayika asher tamu, Jola goil la boreta yardem, Vayomer Yahweh el Yoshua lemor. Dice nuestro verso 2, que Jula gen minaam, shemen azar anashim, ishechad mishavet. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Yahweh habló a Yoshua diciendo, tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu. Ese ishechad es un hebraísmo, ¿verdad? Pero lo cierto es que Yahweh habló, así está escrito en nuestro verso 1. Quizá el Eterno dio estas instrucciones a Yoshua por medio del sacerdote Eleazar, como el representante, ¿verdad? Porque cuando Josué fue investido para este gran cometido, el Eterno mandó que Eleazar consultase a Yahweh por él. Josué y los hijos de Israel debían entrar y salir por el dicho de él, dice Bemidbar, Números, capítulo 27, versículo 21. Entonces, de esta manera, podríamos interpretar que por medio del sacerdote Eleazar se comunicaba el Eterno con Yoshua. 12 hombres, así está escrito en el texto, en el versículo 2 también que acabo de leer, ¿sí? Dice, Shenem Asar Anashim, Shenem Asar Anashim, 12 hombres. Estos hombres ya habían sido escogidos para la tarea y nuestro capítulo 4, en el verso 4 puntualmente, claramente reconoce esta selección previa. Dice el verso 3, Bet Savuotam Lemor, Seulachen Mize Mitoch Hayardem, Mimatzav Ragle HaKohanim, Hachim Shetem Esre Abanim, Be'avarten Otam Imachem, Be'inachtem Otam Bamalom Asher Talinu, Vo Alayla. Es decir, mándales, ordénales, diciendo, tomen de aquí, del medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 abanim, 12 piedras, dice el texto, las cuales pasaréis con vosotros y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche, explica nuestro versículo 3. ¿Por qué dice del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes? En el texto hebreo dice del lugar donde se paran, ¿sí?, los pies de los sacerdotes. Las piedras debían tomarse de este lugar a fin de que el monumento, ¿sí?, que se levantaría hiciese un impacto más vívido en el recuerdo de los hijos de Israel e hiciese reflexionar en este notable poder del Altísimo, bendito sea su nombre, que tan gloriosamente ha manifestado el favor en ellos. Nuestro verso 4 dice, Vaikra Yoshua el Sheneme Azar Ish, Asher Echim mi Bnei Israel, Ish Echad Mishavet. Otra vez dice, repite, cada uno. Entonces Yoshua llamó a los 12 hombres a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. ¿Sí? Cada hombre, eso es una expresión hebraica, es un hebraísmo se le llama, pero fíjense, subraya donde dice que él los había designado. Esto es una referencia a la designación registrada que estudiamos la semana pasada en el capítulo 3, verso 12. ¿Sí?
un hombre de cada tribu y una piedra para cada hombre. La pregunta interesante que aparece en nuestro texto en el versículo 6. Leman tiyeh zot od bekirbehem ki yishalum benechem mahar lemor. La pregunta, ma ha'avanim ha'ele lachem. ¿Qué es lo que significa, pregunta el texto hebreo, estas piedras? El Eterno sabía muy bien cuán pronto su pueblo olvidaría la forma grandiosa en que había efectuado su liberación. A menos que se dispusiera alguna medida para recordar ese gran acontecimiento, no se debía permitir que las generaciones futuras olvidasen la dirección del Altísimo. Y así también hoy, querido Javerín, no tenemos nada que temer en lo futuro, excepto que olvidemos la manera en que el Eterno nos ha conducido y sus enseñanzas nos ha dado, bendito sea Él por su Torá, en nuestra historia pasada. Había 12 tribus y 12 piedras. Así todos estaban representados. Se levantaron 2 monumentos, uno en medio del río y otro de piedras sacadas del lecho del río en el sitio de su primer campamento dentro de la tierra prometida. Estos monumentos al poder del Creador debían servir como un recordativo de esa feliz terminación del peregrinaje, podríamos decir, por todo el desierto. La murmuración, la rebelión, ese chasco del desierto debían relegarse al pasado. En el Mar Rojo, en el Yam Suf o el Mar de Juncos, como lo traducimos, Israel fue bautizado en Moisés, dice 1 Corintios capítulo 10, verso 2. En esta ocasión fueron, por así decirlo, bautizados en Yoshua, en Josué. Mediante estas demostraciones de su poder, entre otras cosas, el Eterno procuraba confirmar la confianza, ese bitajón del pueblo de Israel en los dirigentes designados. Algo sumamente importante para el pueblo. Nuestro versículo 9, avanzamos un poco más, dice: Ushtem esre abanim, hechim Yoshua betoch Yardem, tacha matzav reglei hakohanim, nosé aroma berit, bayu sham adayom hazeh. Dice el versículo 9, Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta el día de hoy, dice. Qué interesante, porque dice que fueron Tajat Yardem, ¿no? En el medio, Betoja Yardem. Ha habido diferencia de opiniones en cuanto a si este pasaje debiera leerse en medio del Jordán o del medio del Jordán. Bueno, las versiones, normalmente el texto hebreo, como lo traducen hoy, por ejemplo en siríaco dice desde el medio del Jordán, pero ningún otro manuscrito lo dice de esta manera. Las evidencias parecen apoyar las traducciones, incluso que encontramos hasta en la Reina Valera, ¿sí? No está mal, está bien la traducción tal cual. Así que podemos decir que está muy bien traducido, ¿no? En ese sentido. Adayom hazeh, algo que ya habíamos comentado, ¿se acuerdan en la introducción a Yoshua? Bueno, si no lo escucharon, les invito a escuchar nuestro primer audio o video de Josué, estudio sistemático, donde incluimos en el capítulo 1 la introducción al libro de Josué y hablamos varios temas interesantes también sobre el contenido del libro. El verso 10, el verso siguiente dice: Ve'akohanim noseh Aarón omdim betoch Yardem atom kol hadabar asher tziva Yahweh et Yoshua ledaber elam kechol asher tziva Moshe et Yoshua vayimaharu ha'am vayavoru. Y los sacerdotes que llevaban el arca que pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Yahweh había mandado a Josué que dijese al pueblo, conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué, y el pueblo se dio prisa y pasó, vayavoru. Bueno, pasaron, dice, ¿no? En el hebreo está en plural porque está hablando del pueblo. Pero fíjese que dice: el pueblo se dio prisa, se apuraron.
Quizá algunos se apresuraron por temor de que en cualquier momento las aguas volviesen a correr. Qué falta de fe, dirían algunos, ¿no? Sin embargo, otros pueden haber creído que una demora innecesaria de su parte no agradaría de ninguna manera al Creador. Tal vez otros se apresuraron por el gran deseo que tenían de llegar de una vez por todas a la tierra de Canaán. Y algunos pueden haberse dado prisa solo porque los otros los apresuraban, sin pensar ni saber por qué lo hacían ellos mismos. Dice nuestro verso 12 y 13: Vayavru bnei Reuben ubnei Gad bahatzi shevet Menashe hamushim lifnei bnei Israel kasher diber alehem Moshe ki arvaine lev chalutze hatzaba averu lifnei Yahweh la milchama el arvot Yericho. Es interesante estos dos versículos, acabo de leer 12 y 13. Dice: los hijos de Rubén, incluso los hijos de Gad y la media tribu de Manasés, pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moshe les había dicho. Como 40.000 hombres, dice, es un comparativo, ¿no? Pero 40.000 hombres armados, listos, la milhamá, dice el texto en el versículo 13, ¿no? Qué interesante que estaban preparados para la batalla, para la guerra. Pasaron hacia Arvot Yericho, que es la llanura de Jericó, lifnei Yahweh, delante de Yahweh. O sea, en presencia de Yahweh, está diciendo. Estos 40.000, porque es un comparativo, en el último censo que habíamos estudiado de Números, capítulos 26, el total de hombres aptos para el servicio militar eran de Rubén, 43.730, lo dice el verso 7, si lo quieren anotar. De Gad eran 40.500 y de Manasés 52.700. Eso está en el verso 34. O sea, 23.350 para completar a mitad exacta, ¿no? Entonces, de ese modo, todos los guerreros de las dos tribus y media eran como 110.580 hombres. ¿Sí? Estuve haciendo cuentas, no tengo la calculadora acá. ¿Sí? Por lo tanto, se ve que dejaron a más de la mitad para proteger sus familias y sus moradas, su ganado, ¿no? No había en esto inconsecuencia con el espíritu del acuerdo al que habían llegado con Moshe, ¿se acuerdan? Ellos estaban listos o preparados o equipados, la milhamá, dice el texto hebreo, para la guerra. El verso 14, Bayomahu Gidal Yahweh Dios. En aquel día, dice el verso 14, Yahweh engrandeció a Josué, y dice el texto, Ve'enei kol Israel, a los ojos de todo Israel. Vairu oto kasher yareu et Moshe kol yemei hayav. Y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida, dice el texto, estoy en el versículo 14. Le temieron, es decir, en el sentido de respeto, en el sentido de reverencia. Con esto, Josué se granjeó el mismo respeto que se había ganado Moshe con el cruce del Yam Suf. ¿Se acuerda? Ya el capítulo 14 del libro de Éxodo. Bueno, de la misma manera, así fue. Pasamos al versículo 16. Dice: manda a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio que suban del Jordán. ¿Sí? Manda, es una mitzvah, ¿no? Dice: tzaveh et kohanim, no se Aarón a edut, vaya alu mina yardem. Está interesante en hebreo porque le ordena a los sacerdotes, está en imperativo, ¿no? Pero le dice: no sea Aarón a edut. Aarón a edut significa el arca del testimonio. Es decir, ¿cuál testimonio? Aseret Dibrot, los 10 mandamientos que Moshe había colocado en el arca, ¿se acuerdan? Le dejo Éxodo 25, verso 21, Deuteronomio 10:2, para que usted lo pueda revisar. Aquí el Eterno hace resaltar que la Torá
es la base del pacto entre Él y su pueblo. Esta es la Torá que deseaba que llevasen escrita en el corazón. Esta es la Torá, los preceptos, los mandamientos que el Eterno dio, que vayan escritos en tu corazón. ¿Sí? Es la señal del pacto entre nuestro Hacedor y nosotros. Bendito sea el Poderoso. Dice nuestro versículo 19, un poquito más adelante: Ve'amalu mina yardem, ve'asor la jodesh harishon, vayahanu bagilgal. Dice Bikse Misrach Yerijo. O sea, el pueblo subió del Jordán el día 10 o el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, al lado oriental, o el Misrach de Yerijo. El Misrach es el oriente, ¿sí? ¿Qué día? El día 10 de Aviv o el día 10 de Nisan, podríamos decir. Es decir, 4 días antes de Pesaj. En este día debía escogerse el cordero de Pesaj, ¿se acuerdan? Eso está escrito en Shemot, Éxodo, capítulo 12, versículos 3 y 6. Interesante, ¿no? Lo que menciona acá, lo que por lo menos queda registrada esta fecha como algo que se había establecido en el libro de Éxodo, capítulo 12. Preceptos y preceptos conforme a las fiestas. Dice nuestro versículo 20: y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán. ¿Sí? Bet-shetem esre abanim haele, asher lakehu min hayarden hekim Yoshua bagilgal. Está un poquito diferente en el hebreo en cuanto a la sintaxis, ¿no?, de las traducciones, pero básicamente estamos hablando de lo mismo. Erigió, literalmente está en sistema causativo, hizo erguirse, se podría traducir. Probablemente estas piedras fueron colocadas sobre un fundamento de piedras o un montón de tierra de buena altura. 12 piedras de un tamaño tal como para ser llevadas sobre el hombro no hubiesen constituido un monumento muy visible, digamos, a menos que se las levantara sobre una base tal. Dice el versículo 22. Vamos a leer 21 y 22. Vayomer el Bene Israel lemor asher y shalom, benechen maharet abotam lemor bat abanim aele. Veodatenet benechem lemor vayabasha abar Israel et ayarden azeh. Dice, acabo de leer el verso 21 y 22. Y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana preguntasen vuestros hijos a sus padres y dijeren: ¿qué significan estas piedras?, declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco, por tierra seca, y Abashá, por este Jordán. ¿Sí? Eta Yarden Azé. Qué interesante cómo lo describe el texto hebreo, porque declararéis a vuestros hijos. El Eterno ordenó que las grandes niflaot, las grandes maravillas que estudiamos la semana pasada en el capítulo 3, verso 5, de las cuales Israel había sido testigo en ese día, no se olvidasen tan pronto. El Eterno quería que siempre conservasen un vivo recuerdo de sus memorables niflaot, maravillas, como dice el Salmo 111, verso 4. Como un medio, podríamos decir, para asegurarse su lealtad. Hacía exactamente 40 años que habían cruzado el Mar Rojo. Ahora estaban en primavera, en Aviv, ¿sí? Y aunque el río estaba crecido y su corriente era fuerte y profunda, Kadosh Baruj Hu, el Altísimo, el Todopoderoso, detuvo las aguas y cruzaron sin ninguna dificultad. Bendito sea Él. Las preguntas de los hijos de nuestro capítulo 4, 21, proporcionarían a los padres una gran oportunidad para relatar la historia del trato paciente de Elohim con Israel en el desierto. La amonestación que Josué dio a los padres y a las madres, claro, de su época, proporciona un modelo que harían bien en imitar los padres de hoy. ¿Por qué? Porque esto es una gran enseñanza también y un modelo a seguir
en cuanto a la cultura hebrea, el pensamiento bíblico, la cultura de la repetición. Dice nuestro versículo 24, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Yahweh es poderosa, para que temáis a Yahweh vuestro Elohim todos los días. ¿Sí? Para que todos los pueblos, así está escrito, le mandad kol amei haaretz, todos los pueblos de la tierra, Ediad Yahweh, que la mano de Yahweh, ki hazaká, que es poderosa, que es fuerte, ¿sí? Hileman yeraten et Yahweh Elohim kol hayamim, para que de esta manera teman al Creador, Yahweh Sebaot, vuestro Elohim, todos los días, dice, kol hayamim. Así finaliza nuestro capítulo 4. Todos los pueblos. El Eterno deseaba que su trato con Israel llegase a ser una lección objetiva para toda la humanidad. El pueblo de Israel no debía retener egoístamente para sí el conocimiento del verdadero Elohim y de su poder para salvar, claro. Este conocimiento debía extenderse por toda la tierra como resultado de la correcta educación de sus hijos, quienes a su vez debían llegar a ser portadores, no solo del nombre, de los preceptos. Al aumentar el número, la influencia de los hebreos, de los israelitas, toda la tierra aprendería del verdadero Elohim y lo glorificaría. ¿Por qué? Porque hay un solo Elohim, creador de toda la existencia. Pero Israel, usted sabe la historia, ¿sí? Podríamos decir que en muchas oportunidades Israel no cumplió este propósito. Y posteriormente vemos que Mashiach dio esta misma comisión a los discípulos, ¿sí? Y eso está registrado en Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20. Ahora, Mashiach nos encargó a nosotros, ¿qué cosa? La palabra de la reconciliación, dice 1 Corintios 5:19. ¿Y saben qué? No debemos fracasar, no debemos bajar los brazos. La palabra de la reconciliación es, como le dijo Israel en Isaías 60, para que seas luz a las naciones, para que puedas llevar el mensaje de las buenas nuevas, para que puedan las naciones, todos los pueblos de la tierra, conocer y entender mi poder, dice el Creador, mis preceptos, obedecer estos principios, estos valores, esta riqueza que he establecido para todo ser. Hasta aquí llegamos con nuestro estudio, dándole gracias al Altísimo, como siempre, por la gran oportunidad que nos da de reflexionar juntos y de analizar un capítulo más del libro de Josué en el estudio sistemático en hebreo, aquí en la comunidad Kol Shaddai. Vamos a darle gracias al Creador, pónganse de pie por favor, y bendecimos al Altísimo. Ribono Shel Olam, amo del universo, te agradecemos por la gran oportunidad que nos das de poder estudiar, analizar tu palabra. Te pedimos que sigas dirigiéndonos en el nombre de Yeshua. Gracias por todo esto y mucho más. Permítenos seguir caminando y disfrutando en las enseñanzas del libro de Josué. En el nombre de Yeshua, el Mesías. Amén y amén. Que así sea.